Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Con el gusto de siempre los saluda su amigo Jorge Alberto Bojalil Soto en una edición más de su programa Debate. Y bueno, como siempre, en nuestro panel se encuentran Itzel Casillas, Francisco Romero. En un ratito más se incorporan otros compañeros del panel, Atzeria González. Y bueno, y tenemos un invitado que también ya es conocido de ustedes, pero el tema que vamos a tratar es muy importante, su presencia, José Manuel Ramos. Gracias, Manuel, por estar aquí. Ahorita lo presentamos. Hoy vamos a comentar sobre retos para una cultura de paz en Guanajuato. Los guanajuatenses y los irapuatenses en particular tenemos dos grandes situaciones que nos aquejan. Hay muchas, pero hay dos que ahorita nos están aquejando. Una tiene que ver con las cuestiones de la búsqueda de paz, de la situación de violencia, y otra con el coronavirus. Y aunque no parezca, finalmente, si lo analizamos desde un punto de vista estructural, esto se trata, están enlazados, y están enlazados porque si bien esta situación en que la gente ha sido abandonada en lo social, en lo económico, en lo cultural, en términos de desprecio y también hasta de racismo en nuestro país, y también si hubiera existido un desarrollo artístico, laboral, cultural, de promoción del deporte y todos estos elementos de manera seria, estaríamos hablando de otra cosa. Hay una forma muy ilusa de ver esta situación y una forma muy concreta. El hecho, lo que está pasando en Guanajuato está pasando también en México y en el mundo, y es una situación de décadas, ¿no? Pues no seríamos serios si no lo analizamos desde un punto de vista estructural y profundo. Todo esto que mencioné en lo social, en lo económico, en lo ambiental, que me faltó, que es una cuestión muy importante y en lo cual se liga mucho lo del coronavirus y toda esta situación del deterioro económico y social, pues tienen una serie de razones que ya llevan mucho tiempo incubándose en una sociedad injusta, en una sociedad desigual. Y bueno, entonces tenemos grandes retos para una cultura de paz en Guanajuato, y tenemos de invitado al doctor José Manuel Ramos, quien es un especialista tanto en el área de psicología como en el área de cultura de paz. En el campo educativo también tiene grandes aportaciones en el campo de las organizaciones y de qué hay que hacer desde el punto de vista de cómo se organiza la sociedad. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Y quería preguntarte, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Cómo transformar de manera profunda esta realidad y no solamente demagógica? Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Gracias por la invitación. Y a todos todos y todas los que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, pues este es un tema importantísimo. Yo considero que es un tema básico, y como estás planteando ahorita, esto está ligado absolutamente con todo. Dice el Federico Mayor, que fue el director general de UNESCO, que al final de cuentas el derecho fundamental se llama el derecho a la paz, porque sin paz no puede haber educación, no puede haber salud, no puede haber, todos los derechos fundamentales y básicos no pueden ser. Definitivamente hoy estamos enfrentando una situación muy complicada, y es que hemos vivido en una cultura de guerra, una cultura violenta. Desde la historia de la humanidad se cuenta por guerras, y realmente necesitamos modificar nuestra manera de pensarlo. Este es un cambio de paradigma, es un cambio también como se está dando ahora. Esto es un cambio, dice alguno de mis maestros. Recuerdo a Octavio Rivas Solís, por ejemplo, o Sergio González de la Garza, y me decían que ellos planteaban que este es un cambio de civilización. Necesitamos reconfigurar lo que hemos estado pensando y viviendo. Y desde luego, pues ahorita a la pregunta que me haces, yo podría señalar por principio de cuentas lo que es el preámbulo de la Declaración de UNESCO, que es el brazo educativo de Naciones Unidas, puesto que las guerras nacen en las mentes de los seres humanos, es en la mente de los seres humanos
en donde deben erigirse los baluartes de la paz. Así empieza UNESCO hace más de 50 años y yo creo que esto es lo fundamental. Tendremos que modificarnos, que cambiarnos desde nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, porque primero poner en la mente de todos y todas que la paz es posible, nos la debemos, es una parte de la humanidad, es algo que tenemos que vivir y es parte de la dignidad de los seres humanos poder tener este derecho a la paz. ¿Sí? Gracias, Manuel. Itzel, ¿tú qué nos pudieras comentar de esta situación? Todos aspiramos, bueno, no todos, pero sí una gran parte importante de la sociedad aspiramos a la paz, aspiramos a un mundo mejor. En muchas de las cuestiones políticas se maneja, a todos niveles se maneja la demagogia, lo vemos con Trump, lo vemos con Bolsonaro, lo vemos con el Ejecutivo Federal, lo vemos con los gobiernos estatales y municipales. Hay una forma de poder querer ver la paz, lo que le llaman la paz de los sepulcros, desde, pues todo está bien mientras a mí no me afecte, no hago nada para que cambie, o en su defecto, busco realmente una transformación real de las condiciones. El coronavirus y esta situación que estamos viviendo nos indica que no podemos seguir igual con las mismas recetas de siempre, y lo que nos están recetando los gobiernos es lo mismo. No sé tú qué opinas en este sentido. Pues primero que nada, quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que expone el señor Manuel. La verdad es que es muy importante el contexto general que pone sobre la declaración de UNESCO, y es algo que nos debe regir perfectamente en cualquier ámbito. También creo fundamentalmente que pues es un derecho, y que hay una cuestión muy importante, y es que se está politizando el derecho a la seguridad. Se está haciendo un tema muy político y muy polémico, donde, bueno, esencialmente viene por una guerra entre varios cárteles, esencialmente de dos, en el estado de Guanajuato, que viene desde hace muchos años, pero pues claramente no hay un esfuerzo colectivo entre el gobierno federal con el gobierno local. Eso es lo que pudiera decir de manera general sobre esto. Y sí me gustaría mencionar que sí, que sería necio no reconocer que hay un problema de seguridad dentro del Estado, sería ciego incluso, pero es muy importante mencionar también que este problema de seguridad, como bien se mencionó, lleva muchos años y que viene por parte de dos cárteles, y que además, bueno, pues no es una cuestión que meramente tenga que asumir enteramente el gobierno local, que es una cuestión que se tiene que asumir desde el gobierno federal, y ha habido muchas fallas en la sincronización de los esfuerzos. Y bueno, el gobernador Diego Sinue ha tenido varias intervenciones últimamente respecto a las estrategias que se tienen que seguir desde lo local y en la coordinación con la federación para, bueno, pues hacer cosas más importantes para la seguridad. Pero bueno, quiero traer esto a colación porque me parece sumamente importante para los mexicanos que mientras estamos viviendo una crisis de seguridad y una crisis sanitaria, pues el presidente decide, ahora sí poniéndose sus cubrebocas y ahora sí con su sana distancia en un vuelo comercial, lanzarse a ver a Trump. Entonces yo me pregunto, y lo pregunto también, si al presidente realmente le importa México, o bueno, es un vendepatrias, como lo había mencionado él mismo en alguno de sus comentarios, y si realmente le está importando el tema de la seguridad, ¿no? Porque simplemente está tomando un bando y se está yendo. Lo dejo aquí, sé que no es directamente el tema, pero me parece muy importante hacer mención a él porque es algo que estamos viviendo. Sí, sí tienes razón. Yo diría que no solamente es el gobierno federal, hemos visto una crisis de liderazgo a nivel mundial, lo vemos con Bolsonaro, con Trump, lo vemos en la situación con Japón, lo vemos obviamente en la situación con México, en gran parte de los países que los políticos no están a la altura, y no solamente incluiría el gobierno federal, también en los estatales y municipales, incluido el de Guanajuato.
porque, bueno, hemos estado viviendo una situación en la que no han estado a la altura. Y aquí, como tú lo has dicho otras veces, se necesita una participación global y no se está analizando desde un punto de vista sociológico, desde un punto general. Hay unos dichos en política y en sociología que para pelear y para pecar se necesitan dos. Uno solo no puede ser, y entonces este es un problema sociológico, toda la situación y económico. He estado viviendo muy de cerca, por ejemplo, el caso, hemos mencionado el de las fábricas, pero yo también lo estoy viviendo de una situación muy cercana de fábricas en Guadalajara que tienen 50 personas enfermas y que la gente que está muy cercana a los míos en este caso está enferma y siguen trabajando y a los empresarios no les interesa nada, y eso también no les interesa aquí en Guanajuato y obviamente no les interesa en la frontera, les interesa la economía. Y entonces decía bien Manuel que se necesita un cambio civilizatorio y no lo están haciendo, ni el gobierno federal ni el gobierno de Guanajuato. Y por otro lado, seguimos con esta cuestión de racismo, por ejemplo, estos términos de nacos. O sea, yo veo que no es un término sociológico ni un término que defina nada. Es un grupo de gente que de repente le quiere decir a otro naco porque considera que aquel es ignorante. Pues para mí es igual de ignorante el que le dice naco a otro, porque es un término que sociológicamente no nos explica nada y que no sabe cómo explicar más que insultar. No sé qué opines tú, Francisco. ¿Cuál es la problemática en este caso? A ver, tratando como de centrarnos en la parte teórica de la sesión de hoy. A ver, el tema a mí me parece sustantivo podernos centrar en qué noción tenemos sobre lo que entendemos por la paz, y no confundirlo con la noción de seguridad, ¿no? Yo creo que ese es uno de los graves errores que ha prevalecido en Occidente, que adoptamos toda una cultura de la ausencia de la paz, toda una noción del el respeto a los derechos mientras respetes una noción más individualista basada en el patrimonio, basado en una noción individualista, lo cual trastoca todo un equilibrio, todo un respeto de los derechos humanos. Entonces, de ahí encontramos medidas del gobierno local y federal durante los últimos 12 años que se estuvo privilegiando una serie de medidas y políticas de seguridad que no apuntaban al restablecimiento de la paz, que no apuntaban al respeto de los derechos humanos, y por eso que se privilegiaron políticas económicas que beneficiaban a un sector o atendían a un interés de un sector, y dejábamos de lado el concepto de la paz. El concepto de la paz como derecho humano se tiene que entender en una visión de colectiva, solidaria. Entonces, si atendemos a esto, esta situación que se vive en el estado de Guanajuato y que hoy ya rebasó por mucho la política estatal y cuestiona seriamente la política federal, nos pone en una reflexión crítica, no en cuanto al gobierno, sino como parte de la sociedad, este grupo que integramos esta mesa, que tenemos un espacio de incidencia, es con qué capacidad, con qué crítica y de participación estamos viendo a los diferentes actores sociales de la sociedad de Guanajuato. En Guanajuato tenemos una sociedad campesina, rural, pero también tenemos una sociedad indígena, tenemos una sociedad de movimiento. O sea, no se va a definir la política de seguridad en Guanajuato con una construcción de paz y de derechos humanos, porque estemos privilegiando solamente los intereses o la visión solamente de la política pública. Las respuestas que recientemente dieron el fiscal general ante el Congreso local es: no me toca a mí responder a la seguridad en el Estado,
no se resuelve así la violencia en el Estado, sino teniendo la capacidad de poder incluir a los diferentes sectores y grupos que tienen que aportar. O sea, verse realmente la tranquilidad de todos y todas, pero con esta visión de una construcción de la paz. Es decir, cómo logramos implicar a la sociedad si ya los cuerpos policíacos por muchos se están viendo rebasados y una aguda incapacidad de responder, y el gobierno federal, aunque mande más elementos de la Guardia Nacional, no pueden detener la serie de ejecuciones. El nivel de violencia nos está indicando que además del sector público, se tienen que incluir en esta noción de seguridad, que yo la diría a un lado, hoy la podría, por cómo se está entendiendo la seguridad, sino más bien tenemos que poner en el centro la paz, pero como ese bien social y solidario. Sí, gracias, Francisco. Manuel, hablabas hace rato de un cambio civilizatorio con los que nos han dicho Itzel y que lo que acaba de decir Francisco. Bueno, en el cambio civilizatorio implica, digamos, una postura de los de arriba y de los de abajo, en términos más concretos y objetivos de los gobernantes y de los gobernados. Y en este sentido, pues, ¿qué tendría que ir pasando para que las cosas fueran diferentes, no solamente en declaración, sino ese cambio civilizatorio? ¿Qué responsabilidades? Porque las responsabilidades implican en todos los niveles, inclusive desde el que no es capaz de resolver los problemas, sea índice federal, nacional o internacional, que renuncie y se vaya, como la gente lo que tiene que hacer inclusive para exigir, como está haciendo este movimiento ya mundial, que se articula el domingo, un movimiento mundial en contra del racismo. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Cuáles son los papeles de la gente, Manuel? Sí, definitivamente estoy con algunas de las cuestiones que están planteando ahorita, y como me dices, ¿qué tendremos que hacer? No solamente es gobierno, no solamente es una parte de los actores, tiene que ser incluyente. Bueno, en principio de cuentas, yo creo que la paz, primero tendremos que conceptualizarla, porque es una palabra polisémica que cada quien la entiende como puede. Y creo que la paz como derecho, como bien dice Francisco, tiene una caracterización muy particular. Tendremos que hablar de violencia, porque al final de cuentas la violencia es el antecesor o es lo que está ahí pegado a la paz, y por eso hay bastantes estudiosos que han empezado a hablar de toda la violencia y sobre todo de lo que se llama violencia estructural. ¿Qué tendremos que hacer? Primero, la paz es un estilo de vida, y un estilo de vida quiere decir en donde todos y todas estemos participando. Es de participación y es de justicia. En este concepto de cultura de paz, la violencia es cualquier abuso de autoridad. Cualquier abuso de autoridad, cualquiera que puede un poco más y no es justo con la otra persona, incluso con el medio ambiente, eso es violencia. Y eso va en contra de lo que es cultura de paz. Cultura de paz, al final de cuentas, es bienestar, es buscar que todos estemos bien, solo que tiene que ser con cosas muy concretas. Tiene varios aspectos. Primero, está la paz individual, que es fundamental. No podemos estar planteándonos ahorita una paz social si no tenemos tampoco una paz interior. Nace desde lo interior, pero también del aprendizaje que se da en las escuelas, en la familia fundamentalmente. Ahí tendremos que hacer un cambio y vivir en paz. ¿Cómo hacerlo ahorita? Nada más, no solamente en la familia, en las empresas, en la sociedad, todos y todas. Este es un concepto que tiene que ser muy incluyente. No es lo que decía ahorita Francisco, oye, a mí no me toca, oye, pues si ya pasó ese tiempo de que yo, ¿por qué? Realmente aquí el asunto es, tendremos que pensar hoy qué es lo que estoy haciendo por la paz o qué es lo que he dejado de hacer. En Guanajuato hay cuestiones de precisamente la crisis que estamos viviendo ahora es un producto de lo que se hizo antes, donde a lo mejor a mí no me interesa, solamente lo que me puede dar dinero a mí y todos los demás.
Creo que esto es lo fundamental. Tiene que ver con valores importantes como es la solidaridad, pero fundamentalmente en la casa se aprende a la resolución del conflicto. ¿Cómo resolvemos los conflictos? Y esto es lo más importante. La resolución pacífica del conflicto es fundamental para una cultura de paz. Si yo en mi casa resuelvo el conflicto gritando y a ver quién grita más fuerte, pues estoy en una cultura de guerra, no estoy en cultura de paz. En la empresa, igual, si no hay justicia social, no hay paz. La paz duradera está basada nada más en la justicia social. Y ahí es en donde tendremos que estar todos y todas pensándolo. Con respecto a lo que dice Itzel también, y también Francisco, ¿cuántas veces se ha hecho pensar en que la paz solamente es la falta de guerra, es que no haya guerra? Y no es así, es un estilo de vida, no es una carencia, es algo positivo, es algo que nos debe de llenar de ilusión poder vivir en una situación en donde podamos ser libres, justos, donde podamos ser solidarios. Este es el asunto de la cultura de la paz. Con respecto también a lo que decían, cómo se ha confundido en el asunto de seguridad. Si solamente fuera seguridad, pues estamos muy limitados. Ni siquiera la seguridad ciudadana, ni siquiera la otra seguridad internacional. Todas estas cuestiones no solamente es seguridad, la seguridad es una partecita, es un subproducto también de pensar en una cultura de paz. Quiero hacer mención que definitivamente hoy hay una campaña a nivel nacional que está hablando de cultura de paz y que se habla de paz, pero lo han planteado solamente desde el cuidado y la prevención de las drogas. Me parece que es bastante limitado. Cuando se hicieron las reuniones para ver dónde se tenía que incidir en la política, yo les decía, sí, pero conceptos realmente de paz, ¿dónde están? Y en relación al Estado, bueno, tenemos bastantes años que estamos insistiendo en que se haga en las escuelas, que tengamos entonces ahí situaciones en donde los niños, las niñas puedan vivir, puedan convivir, que es uno de los factores elementales de la educación, de los 4 pilares de la educación, el aprender a aprender, ese estamos más o menos, aprender a hacer, está bastante mocho, aprender a hacer, estamos haciendo algunas cosas ahí, y aprender a convivir. Yo creo que ahí hay una brecha grandísima. En las escuelas, en lugar de aprender a convivir, es a ver quién gana, a ver dónde estás tú. Y eso no es cultura de paz, y eso no lo estamos haciendo ahí. Les digo, entonces, en cada uno de los ámbitos en donde nosotros estamos, tendremos que preguntarnos qué es lo que estoy haciendo para que de veras haya una cultura de paz. Sí. Sí, gracias, Manuel. Itzel, bueno, también sabemos que hay gente a quien no le conviene la paz y también sabemos, no podemos estar acusando, por ejemplo, a los que sufren violencia cotidiana, por ejemplo, los niños de la calle o los niños, o los niños que hacen trabajo infantil, que en lugar de tener que ir a la escuela tienen que trabajar para comer, todas las mujeres violentadas y toda la violencia familiar, las violaciones de niños y las violaciones de niñas dentro de las casas, toda esta situación que es una situación social, toda esta discriminación, este racismo contra los grupos minoritarios, indígenas, contra los grupos homosexuales, contra toda esta situación que se viene dando y construyendo en esta sociedad, hace que se cree una sociedad violenta. Y bueno, hay quien le conviene esta situación. Entonces, la cuestión no se puede, desde mi punto de vista, resolver solamente con una cuestión policíaca, una cuestión militar, sino que va mucho más profunda y que cuestiona las raíces estructurales de la economía, de la sociología, de la situación con respecto al medio ambiente. No sé qué opines tú, Itzel. Yo creo exactamente lo que se ha planteado ya, que la paz pues es un concepto mucho más amplio, bien lo dice la UNESCO, y que tan es así que los gobiernos han tenido que tomar estrategias muy funcionales y muy estructuradas en cuanto a varios ámbitos. Como por ejemplo en el gobierno de Guanajuato, que se utilizan también la promoción de la educación a través de la SEG y también a través del Instituto de Financiamiento para la Educación,
Información para la Educación, donde pues sí hay un plan complementario para evitar que la violencia y los problemas de seguridad se sigan dando. Existen muchas estrategias, pero ¿qué hacer cuando ya hay un problema? O sea, cuando ya hay un problema más grande. Yo sé que no nos gusta poner en la mesa así el tema como de que solo la inseguridad, ¿no? Pero sí se tiene que hablar porque hay un problema estructural que está atacando a México y que si tú eres al extranjero, lo primero que te va a decir alguien es como, qué padre tu país, pero no voy a ir porque es inseguro. Entonces, ¿cómo cambiar esta realidad? O sea, sí hay una estrategia funcional para que las nuevas generaciones y las sociedades salgan adelante, pero también debe de haber una estrategia con todo lo que ya se tiene. Y lo que yo mencionaba mucho, hablando, por ejemplo, del caso concreto de Guanajuato, creo que hemos satanizado mucho al gobierno local. Hemos satanizado mucho la estrategia del gobierno local y bien lo mencionaba el compañero Francisco Romero, que hablaba justamente como de las estrategias que se están utilizando. Yo bien creo que no podemos cegarnos, como lo decía. Guanajuato sí tiene un problema de seguridad, pero no podemos seguir culpando solo al gobierno local. Y bueno, el gobernador Diego Sinue ha pedido de verdad con mucha insistencia a la federación que se ponga una oficina de la Fiscalía General en Guanajuato para que haya esta función colaborativa donde puedan hacer los procesos que no se pueden hacer, porque Guanajuato sí hace la detención de muchísimas personas, sí desinstala algunos cárteles y resulta que no tienen las facultades suficientes para seguir haciendo cosas, ¿no? Que son meramente competencia de la federación. Entonces, ¿de qué nos sirve seguir actuando localmente? ¿De qué le sirve al gobierno federal seguir teniendo una estrategia cuando no se hacen conjuntas? Cuando no se siguen estos protocolos para estar trabajando de manera precisa, y el gobernador ha intentado de todas las maneras que se dé un trabajo conjunto. Y como bien decía, yo creo que es un tema muy politizado. O sea, escuchábamos, por ejemplo, el tema de la captura de los familiares del Marro, y se decía, bueno, se hizo la captura, entonces Guanajuato está haciendo algo muy grande. Y de repente sale López Obrador a decir que somos incompetentes porque se dejó afuera. Bueno, ya no estaba en la facultad de Guanajuato, ¿no? Yo creo que es muy importante hablar de eso y quiero mencionar que la inseguridad está en todo el país y lo repito porque no podemos pensar que esto está bien. O sea, que hay inseguridad y que digan, 20 muertos, está bien, no está bien. Hubo un atentado al jefe de seguridad de la policía de la Ciudad de México, que tenemos que entender que es de Morena, Omar García, quien está herido por 3 balas por el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, esto ya está rebasando cualquier tema político. Y nosotros estamos viendo que, bueno, los gobiernos pues ya están viendo rebasados en sus capacidades de seguridad. Sí es bien importante mencionar lo que se decía. Tenemos que hacer que las raíces vengan con mayor cultura de paz, con mayores estrategias, con mayores programas para desinstalar esto donde todavía se puede, pero ¿qué hacer con el proceso que ya se tiene y que se está viviendo en la actualidad? Yo creo que Guanajuato no es una isla, que el comportamiento de los grupos criminales se ha dado en más de un estado, que tenemos una localización geográfica que por lo mismo hace que la gente esté disputando entre estos carteles, que tenemos una refinería, que eso hace que muchos carteles estén peleando precisamente por el tema del huachicol, y que, bueno, si no hay esfuerzos colaborativos, sin politizar, no vamos a llegar a ningún lado con esto, que ya es un problema existente. Sí, gracias, Itzel. Vamos a ir un corte, pero yo diría, por ejemplo, aquí la Asociación de Colonos y de muchos colonos me ha tocado ir a reuniones de seguridad representando, no directamente, no soy nada dentro de la colonia, pero hay muchos actos delictivos de todos los días que el gobierno municipal no hace nada. Yo sí te puedo decir, no podemos estar disculpando al gobierno local y al gobierno estatal, porque esos no tienen que ver nada con la cuestión federal, igual otros tipos de crímenes no tienen que ver nada, y no hacen nada, y hasta ignoran y se olvidan de tantas cosas que se denuncian.
Pues vamos a ir un corte y regresamos y le preguntaremos a Francisco por qué Guanajuato es tan violento, y en parte a lo mejor puede ser por estar disculpando al gobierno local, obviamente también al gobierno federal no podemos disculparlo. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, amigas, estamos de regreso. Nos decía ahorita en el corte Itzel que tiene una réplica, lo último que dije. Bienvenida a la réplica, Itzel, por favor. Sí, pues solo un segundo. Nada más me gustaría decirte que sí, Guanajuato tiene un problema severo en temas de homicidios, pero en todos los demás delitos estamos por debajo de la media nacional. Eso no significa que estemos bien, pero estamos por debajo de la media nacional. Entonces es un poco aventurado decir que las cosas no se están haciendo bien o que estamos simplemente ciegos. Perfecto, gracias, Itzel. Francisco, ¿tú qué opinas respecto a esta situación? ¿Por qué Guanajuato es tan violento? Y desde un punto de vista, buscando ya soluciones profundas, no demagógicas, buscando un cambio sustancial. ¿Qué es lo que habría que hacer? Nos hablaba Manuel, al rato le vamos a preguntar de este cambio civilizatorio. Bueno, eso, la palabra implica muchas cosas, tiene que ver inclusive en la época feudal, se pasó de un sistema precisamente monárquico feudal, se fue abandonando por todo lo que representaba en obsolescencia. Lo mismo está pasando ahorita, pero ¿tú qué piensas? ¿Por qué es tan violento y qué podríamos hacer? A ver, sí, contesto esa pregunta, pero nada más, insisto, yo creo que tenemos que tener como mucha claridad en el debate de dónde está el concepto y el aporte de la noción sobre una cultura de paz. Uno, insisto, no es no hablar sobre el tema de seguridad. El país vive un problema de violencia agudo y muy severo. El país, de hecho, en zonas del país se vive una situación de tal gravedad la violencia que rebasa muchísimo a criterios de gobernabilidad, y la zona del Bajío tiene ese problema. Entonces, pero es el nivel de violencia que ha rebasado, y tiene mucha razón, pero en cuanto que dice que el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México vive situaciones parecidas, sí, porque es una crisis que se vive en el país. Se ha apostado a un tema de delitos de alto impacto, a reprimir conductas, pero sin tocar dos aspectos fundamentales en el tema de la seguridad. El tema que tiene que ver la lucha contra la impunidad y la lucha contra la corrupción. Y eso también Guanajuato no tiene los indicadores. Incluso yo diría que no juguemos con si no somos los peores o estamos por debajo. Como lo dije, entonces llegamos a las afirmaciones como las que ha hecho el titular de Seguridad Pública a nivel federal, de que las tendencias a la baja, y al día siguiente ocurre la masacre de Irapuato. Entonces, y ahora pregunta es, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo hablaba de algunos grupos minoritarios, tú hablabas del tema del racismo. Es que algo que tenemos que entender es que la cultura de la paz implica incluir a todos los grupos, y de manera especial y privilegiada a los grupos más desfavorecidos, a los grupos más excluidos de la noción de seguridad, de la noción de las políticas públicas del país y de los estados. No puedes tener a la población como objeto de tus políticas cuando es la misma población la que va a trabajar el tema de la cultura de la paz, es decir, buscar resolver sus conflictos de otra manera, de una manera no violenta. Al día de hoy, si se sigue privilegiando, en el país se ha gastado, somos uno de los países que gasta muchísimo dinero en seguridad. Hemos gastado dinero como no se lo imagina, ¿sí? Somos de los países que más gastan, y sin embargo, somos uno de los países que tiene los índices más altos de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Cuando se discuta esta noción de seguridad, lo que tú fuiste a hacer en esa colonia, es decir, cuando hablemos de la prevención,
no veamos solamente el tema del conflicto de la violencia, sino la construcción de la paz. Es decir, cómo incluimos a la sociedad en resolver sus conflictos. Y el conflicto no es la violencia es el síntoma. Lo que tenemos que entender por las desigualdades que viven, porque nos quedamos solamente con el indicador tan que sí duele y duele muchísimo la masacre de tantos jóvenes en ese centro de rehabilitación. No, también tratemos de entender las problemáticas tan agudas y severas que viven las colonias populares de Irapuato y del corredor del Bajío. El tema no es la refinería de Salamanca, el tema es su población de Guanajuato, las agudas desigualdades y políticas de exclusión que los deja a un lado de la toma de decisiones para definir una política pública. Sí, eso te iba a decir precisamente, porque yo no soy de la idea de echarle la culpa a la gente de las comunidades que están abandonadas. Ahí se le echa la culpa cuando se dan las situaciones de violencia, pero estas comunidades están abandonadas por políticas estatales y federales y es el Estado, es el que tiene este 53% de pobreza que no ha hecho nada en 30 años de PAN y antes en términos de PRI. Entonces, echarles la culpa nada más porque están abandonadas, porque se les ha dejado de lado, porque se les ha tratado con racismo, porque se les dice nacos, porque se les dice chairos o porque se les dice lo que quieran, eso no significa nada. Eso significa que las políticas económicas y sociales en Guanajuato, al igual que las del país, son un fiasco porque están siguiendo el neoliberalismo y porque están siguiendo todas estas cuestiones de la política económica que privilegia la cuestión del dinero, en que las personas son recursos, es el capital humano, no, las personas son el objetivo, no es el recurso, no es el capital. Entonces, una sociedad está para que la persona crezca, no para que sea un medio, por eso no cierran las empresas en Guanajuato y las grandes y las más fuertes, a pesar de que se estén enfermando. Y por eso no cierran en la frontera y por eso no cierran en Jalisco y en todos lados. Y por eso no se hace una política verdaderamente de apoyo a todos estos grupos del trabajo que le llaman informal, en el cual están sufriendo verdaderamente, pero es muy fácil echarles la culpa. Yo me acuerdo el gobernador anterior de Guanajuato que dijo que con más policías y con más preparación de la policía y más armamento iba a resolver el problema de seguridad, pues no lo resolvió ni lo resolverán así. No sé qué opines para darle el paso a Manuel. Sí, mira, nada más pongo dos ejemplos muy sustantivos. En el tema de seguridad, Guanajuato dio la noticia con el actual gobernador diciendo que tenía el mejor centro de inteligencia policial en el país y con eso pensaba a darle un duro golpe a los índices de violencia y delincuencia que estaban en el país. Disculpen, no ha sucedido. La violencia que ocurre en el corredor del Bajío, ahí está. Pero me voy al otro ejemplo, a la cultura de la paz. En León, Guanajuato, en Las Joyas, está trabajando con un proyecto alterno, uno de los principales promotores en el país y reconocido en América en educación, en el sistema de educación sobre la paz y los derechos humanos. Es un hombre brillante, muy brillante y muy reconocido a nivel internacional. ¿Quién, perdón? Resulta, se llama David Herrerías. Lo conozco, sí. Sí, resulta que el que hace el proyecto más alterno de atender a los grupos de exclusión social es un hombre que tiene que estar luchando de financiamientos del gobierno, de alguna otra fundación exterior, para que algo que debería de ser parte de una política social del gobierno municipal, resulta que eso se lo dejas a alguien más, que lo hagan porque ellos saben trabajar con los grupos menos desfavorecidos. No, lo que tenemos que pensar que si en una colonia popular y violenta a la población, ellos son los que deben de construir la política pública. No les vas a meter un parquecito, un centro de cultura, porque ellos son los que están mal y yo les tengo que decir qué tienen que hacer. No,
La política pública, la distribución de los recursos debe ser con esos grupos, con esos sectores. La gente no es tonta, la gente tiene una noción. Claro, ¿por qué no hacemos eso? O sea, primero les meten centros culturales y luego les meten una policía represiva, punitiva y además que está muy vinculada con grupos de la delincuencia. Entonces, pues sí es cierto, tenemos que hablar del tema de la seguridad, tenemos que hablar de la transparencia y rendición de cuentas de nuestros servidores públicos. A eso no le tenemos que tener miedo y tiene que ser de cara a la sociedad. O sea, a nivel federal, los gobiernos y a nivel estatal, algo que debería de ser un ejemplo de derechos humanos es que se sintieran obligados a dar cuenta de lo que hacen. Y hoy por hoy eso no sucede. Los policías cuestionando que por qué tienen que dar cuenta de lo que hacen. Y eso tiene ese derecho, le favorece incluso al muchacho que está en la calle y que tiene un problema de adicción. Porque eso es construir una cultura de paz a un nivel solidario y colectivo. Sí, gracias, Francisco. Manuel, ¿por qué si, como vemos, para todos los partidos políticos en México, aquí en Guanajuato, no quieren transparentar los gastos por la situación del COVID, la mayoría en la Cámara, como lo pueden hacer con otros partidos, se opone en este sentido porque pues o se va el dinero para las elecciones que ahorita tienen menos o se lo llevan a sus bolsillos, como vemos siempre? ¿Cómo construir una cultura de paz cuando hay gente que le conviene la no paz? Bueno, pero yo creo que la mayoría de las personas queremos vivir en paz, necesitamos y lo anhelamos. Desde luego hay a quien no le conviene, pero pues son algunas personas que están teniendo muy buenos resultados. Y están en el poder. Y están en el poder. Precisamente por eso, fíjense, algunas cuestiones que yo quisiera plantear. Esto se trata de una cultura y la cultura no es de la noche a la mañana. Entre estas cuestiones debe de darse lo que es la democracia participativa. Es un paraguas grandotote lo que es cultura de paz. Un programa no nos alcanza para poder poner las IES, los puntos en las IES. Fíjense que estoy de acuerdo, tiene que ser cultura de paz, es con justicia social. Y la justicia social quiere decir inclusión, quiere decir participación, quiere decir estar dándole a cada quien lo que de alguna manera necesita para su desarrollo, para ese desarrollo personal. Entiendo la parte también de Itzel, dice, bueno, sí, pero pues ahorita estamos con las broncotas aquí, ¿qué vamos a hacer? Desde luego no quiero tocar el tema de aquí de Irapuato, porque eso me parece de veras inhumano, me parece que ese es algo terrible. Masacres, hoy estamos hablando de masacres, esas cosas son terribles, no tendremos por qué seguirlas generando más, porque mientras más se habla, esto me duele profundamente, me lastima, y lastima a cualquier persona, porque la violencia, al final de cuentas, violencia estructural, pero las penas dadas, podemos tomar alguno de los aspectos, o somos violentadores, o somos a los que están siendo violentados, o somos alguien que está observando la violencia, pero los tres están percibiendo, los tres están actuando en situaciones de estar recibiendo la violencia. Los niños y las niñas que escuchan y que ven esto, se les está haciendo violencia. Y entonces este es el gran problema. Por eso todo el planteamiento de Galtung, que vale la pena ver qué cosa es esto de violencia. Sin embargo, también hace rato que llamaban y que sí, Salamanca y estas cuestiones que nos tocaron y que de alguna manera el petróleo, bueno, leí un libro algún momento que decía el petróleo, la herencia maldita, porque nos da riqueza, pero también nos da una serie de broncas y de problemas. Yo creo que tendremos que ver, en primer lugar, la cultura no es de la noche a la mañana, tenemos que empezar, y si no empezamos como deberíamos haberlo hecho hace más de 50 años, pues hoy estamos en el momento. Yo no digo que sea tarde, yo no digo que sea temprano, es el momento y tendremos que hacerlo con que cada quien tengamos esta propuesta personal de ser justos. Me gustó mucho también la parte, indudablemente vuelvo a citar a Octavio Rivas,
Hace 30 años andábamos hablando que el problema fundamental, tú lo conociste, Jorge, sí, al sí. final de cuentas, el problema fundamental es la doble moral con la que se hacen las cosas, y esa doble moral tiene dos piernas, una se llama inseguridad y otra se llama corrupción, como Francisco lo decía. Ese es el problema, y que hemos estado actuando también en cultura de paz, según esto, cultura de paz, cuando realmente estamos haciendo otras cosas. Quiero hacer mención que, como dijo también Margaret Mead, no son los gobiernos los que van a transformar el mundo. El mundo se va a transformar por la formación de redes dentro de las comunidades. Es ahí en donde necesitamos trabajar. Bueno, por otro lado también creamos paz en medida que somos capaces de transformar los conflictos en cooperación. Y hablando de cooperación, por favor, la política, que es ese arte de hacer coincidir las cosas positivas, hemos tenido un grave problema, porque al final de cuentas, que estábamos planteando. Porque a la hora que le quieres decir a Samarripa, oye, ¿por qué se te fueron las gentes que detuviste? Es que eso a mí no me toca. O sea, no podemos seguir transitando en una cuestión más represiva, porque nos tienen con un nivel de violencia que ya es insostenible en Guanajuato y en el país. Y nada más para llamarte a un decir, dejemos el debate de las diferencias y vayamos a una noción de paz. Te pongo un ejemplo. David Herrerías y un grupo de investigadores en el sexenio de Medina hicieron todo un estudio en todo el sistema de educación básica, donde propusieron que Guanajuato fuera el único estado que pudiera implementar en su sistema de educación con lo que es la educación para la paz y los derechos humanos. ¿Sabes dónde quedaron todos esos libros? En una bodega, olvidados. Todos los millones de pesos que se gastaron, Vicente Fox los hizo a un lado. ¿Sabes que participamos en un foro estatal donde concluyeron más de 1,300 niños y jóvenes, niños y mujeres, donde se elaboró toda una propuesta de educación para las niñas y niños de Guanajuato? ¿Y sabes dónde quedaron? En una bodega, olvidados. Mientras Guanajuato tenía el índice más alto de suicidios de niños y adolescentes, mientras Guanajuato tenía los índices más marcados de desigualdad. O sea, tenemos que hacer. Y también en esos momentos los peores niveles de educación que los sigue teniendo. Entonces, tenemos que aprender, dice, a abrir nuestra noción. Yo respeto que defiendas muchísimo la gestión pública. Me parece perfecto. Ese no es mi tema de debate. El tema es, tengamos capacidad de incluir a los menos favorecidos como un sujeto actor de cambio. Sí, gracias, Francisco. Manuel, para empezar a dar algunas, si es que se puede dar conclusiones, para dar una síntesis de esto. Bueno, las comunidades siguen actuando muchas veces defendiendo cosas que no deberían defender porque están marginadas, están olvidadas, y esta marginación se da a nivel estatal y se da a nivel federal y se da desde hace mucho tiempo, como decíamos, y mientras sigan así, o sea, podrán decir los gobiernos que se preocupan por la gente, pero es en lo abstracto, en los hechos concretos, con los salarios de miseria, con las condiciones de que están trabajando a pesar del coronavirus aquí en Guanajuato. ¿Cómo que hay políticas para la cuestión del coronavirus si los están obligando a trabajar y si no se cumplen los indicadores de seguridad en las fábricas? Sí, la cultura de paz definitivamente es también salud. Porque es salud mental, es salud integral. Hoy hay estudios fundamentales de cultura de paz a través de la salud. Y creo que esto es muy importante. Lo que decía Francisco me parece muy bien, incluyendo la seguridad humana, que hoy también está analizándose a nivel internacional. También quiero hacer mención que la represión es violencia. Y cuando te limitan tus libertades, como hoy, déjenme decirlo, que los adultos mayores te puedan limitar tus accesos, eso es violencia. Hay violencias que pasan inadvertidas porque estamos viviendo en una cultura de guerra que tiene la violencia estructural, que es lo que estábamos planteando. También estoy de acuerdo que el Estado es el primer responsable de instaurar y hacer respetar los derechos humanos, pero
La justicia social es un deber ético de todas y todos los ciudadanos. Me gusta entonces, claro que sé que el programa se llama debate, pero en este debate yo quisiera también decir, podemos debatir y podemos concluir que necesitamos entonces una cultura de paz. Los indicadores pues son pegados a lo que se llama, lo que hemos vivido ahorita, que se llaman dobles morales, porque todas las personas sabemos pues que hay corrupción aquí y allá y acullá. No el gobierno, los ciudadanos, que ahí hay de todos y todos estamos a veces metidos en eso. Entonces, no nada más es el gobierno. Como bien decía, se necesitan dos para ser corruptos, ¿no? Y por otro lado, algunos de los valores que necesitamos para esto son honestidad, integridad, respeto, responsabilidad, confianza, sinceridad, compartir, cooperación, tolerancia, justicia, equidad y capacidad para el diálogo. Este es un tema que debería de ser prioritario y que debe de reflejarse con los presupuestos. Mientras que no haya presupuestos para esto, pues la verdad es que no es importante, aunque todos o muchas personas, pues estaba proponiendo estos valores que necesitamos vivir todos los días y que cada uno y cada una de nosotros preguntemos diariamente, ¿qué he hecho hoy por la cultura de paz? ¿Es un cambio civilizatorio? ¿Es un cambio de paradigmas? Recordando las palabras de Nicolás Roerich, donde hay paz hay cultura, donde hay cultura hay paz. Y la invitación, cultivemos juntos la paz, que cada quien se pregunte eso, ¿qué he hecho o qué puedo hacer por la paz este día? Ojalá que podamos llevar un diario, una bitácora para esto y estas cosas podrían cambiar, sobre todo porque nuestros niños y niñas se merecen vivir en paz y la paz es posible. Y gracias por el espacio y la invitación. En contrario, Manuel, gracias. Itzel, bueno, a partir de tu análisis, que bueno, incluye cosas bastante importantes, pero ¿qué más faltaría? Pues yo creo que me gustaría puntualizar que no, de verdad no soy ciega y no, contestando un poco otra vez al señor Francisco Romero, bueno, creo que sí, nos falta cultura de paz, o sea, eso es algo que yo no voy a negar, nos faltan esto, que es integrar los esfuerzos colectivos, integrar a la academia, al gobierno y a la ciudadanía para hacer cosas más grandes y mucho más controladas. Creo que eso es básico, pero también me gustaría responder para la audiencia más que nada, que creo que es importante no concebir a Guanajuato como un estado que es solo violento, porque tenemos muchas cualidades en la administración pública y que me parece muy importante resaltar que esto es una incidencia por temas de nacionales, porque hay una inseguridad nacional. También quiero resaltar que es importante para nosotros, como ya lo mencionaba el señor Manuel, que sí tengamos muy, muy en cuenta que, pues sí, la cultura de paz y la seguridad no comienza con el gobierno. O sea, hay todo un proceso y comienza desde la educación que se está dando y desde muchas acciones que se tienen que hacer pues sí, en casa. Y hay una frase de Gandhi que a mí me fascina y creo que es muy atinada y dice que no hay camino para la paz es el camino. Entonces yo dejo con esta reflexión, invito mucho a la audiencia que pueda dejarnos sus comentarios y que nos diga qué es lo que están pensando para que nosotros también podamos mover más nuestra mente, más de lo que ya la hicimos con este debate. Sí, gracias, Itzel. Y esto que dices, al último de invitar a la audiencia que opine, sí, por favor háganle caso a lo que dice Itzel y lo que les pedimos para precisamente sus críticas son importantes, no queremos que estén a favor de nosotros, queremos que reflexionen y nos critiquen, que eso sería lo importante para construir precisamente una cultura de paz. Y Francisco, ¿tú qué opinarías para no crear una paz de los sepulcros y hacia dónde tendríamos que ir? Sí, mira, yo diría que va como en dos niveles, dado que hemos tocado el tema de la incidencia en política pública. Primero, a incentivar a que la gente opine, pero también participe. Abrir los canales públicos sobre lo que debe ser una política pública y la noción que debe de dominar sobre el tema de seguridad, esa es la que hoy está en serio debate,
por el nivel, los indicadores de violencia. Si queremos transitar hacia un camino de la paz, el tema es que aprendamos a incorporar elementos que llevan sobre la resolución no violenta de los conflictos. Y como lo decía muy claramente Manuel, esto no es una cuestión meramente valoral, sino es un estilo de vida. Es decir, llevar a nuestros domicilios, entender que los debates, entender que las diferencias deben de incluir la construcción de una noción colectiva y solidaria. O sea, yo puedo tener diferencias con alguna otra persona, pero tengo que entender que mi causa es la causa de las mujeres, que es el sector mayoritario de nuestra población. Pero también mi causa es la causa de los migrantes en tránsito que pasan por Guanajuato. Mi causa no es solamente el tema de los intereses económicos, sino el tema, cuando hablamos del desarrollo armónico y sostenido, pues me implica también qué hagamos por preservar el medio ambiente. O sea, esa es la importancia. Y no es nada sencillo la construcción de la paz, porque todo el mundo decimos, sí, te respeto, pero no te metas conmigo. No, yo concluyo con una frase de Marta Mora, una también maestra de la Ibero, que ella decía, nos enseñaron que la educación, que el respeto de los valores es el respeto al derecho ajeno. No, el chiste es aprender a respetar de manera colectiva los derechos de unos y de otros. Sí, yo creo que es muy importante. Gracias, Francisco. Yo sí diría, yo sí apelo a la responsabilidad de los de arriba, porque alguna vez en una conferencia hace como 15 años escuché a Clara Hussitman diciendo que no hay nada más injusto que poner de manera igual a los desiguales. O sea, si tú quieres poner igual a Slim con el que vende tortas en la calle, pues te ves muy maldito con el que vende tortas en la calle y no le haces ningún favor porque lo estás poniendo en igualdad. Entonces eso no es justo. Y muchos de los... y la gente está opinando, por ejemplo, los trabajadores en todas las fábricas del norte, en Jalisco, aquí en Guanajuato, están diciendo, están muchos enfermos, estamos enfermando y estamos trabajando con gente enferma que sabemos que están y nos están obligando, pero los de arriba no hacen nada y los que tienen la responsabilidad y tienen todo esto, y los gobiernos tampoco. Entonces, sería injusto decir, bueno, ¿de qué les pedimos que opinen? Si opinan y lo que reciben es una represión, como en el caso de Susana Prieto y todo esto. Entonces, pues bueno, sí tendría que ser cambios muy importantes. La democracia no nada más es electorera, no es de cada semana, y tenemos que presionar y exigir, porque si no es una paz que conviene solamente a un grupo, a los más poderosos, a los de arriba, la paz de los sepulcros. Cállense, porque así van a estar contentos y nosotros vamos a estar mucho más porque ustedes no dicen nada. Y eso no es lo que buscamos. La paz se construye también con lucha, como se construyó en Haití cuando lucharon contra el racismo y dieron una revolución importante de independencia, la segunda de América, o como lo han hecho muchos pueblos que se han sacudido y tienen que hacerlo precisamente en búsqueda de una paz y de un futuro mejor, porque hay grupos que se oponen a la paz, así en términos a la paz concreta. Pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Itzel, muchas gracias, Francisco, y a todos ustedes, y por favor el llamado de Itzel a que a que opinen, a que critiquen, a que nos digan también por dónde quieren ir, es bienvenido y lo necesitamos para hacer un programa en el que a ustedes les sirva, les sea útil. Pues muchas gracias a todos los muchachos que hacen posible, Alfredo y todos ellos que hacen posible este programa, y reconocemos su esfuerzo en condiciones tan difíciles. Pues que tengan buena noche y nos vemos la próxima semana en otra edición más de Debate. Gracias a todos.